Somos un selecto grupo de hombres y mujeres cuyo legado tiene más de 6,000 años de antigüedad. Somos fuertes, apasionados y comprometidos con nuestra misión designada. Asumimos con honor nuestra responsabilidad y utilizamos conocimiento milenario combinado con técnicas modernas y el poder de la naturaleza para transformar cereales y flores en cervezas de calidad que mitiguen la sed de la humanidad. Somos cerveceros. Somos orgullosos miembros de Tribu Cervecera. ¡Hey, Tribu Cervecera! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy, miércoles 21 de junio, que estamos transmitiendo aquí todos los días. Ya hoy es el tercer día de transmisión. Si no han visto los videos anteriores de lunes y martes que estuvieron buenísimos, pueden irlos a ver en nuestro canal de YouTube de Tribu Cervecera. Voy a estar transmitiendo todos los días hasta el día 3 de julio, hablando de cerveza, contestando preguntas, respuestas, haciendo charlas cerveceras muy interesantes, como la que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, pues no se lo pierdan, vayan a YouTube, a Tribu Cervecera. Si estás viendo esto en Facebook o algo, ahí pueden ver todo el histórico anterior de las transmisiones. Y bueno, más adelante les voy a platicar por qué estoy haciendo esto hasta el 3 de julio. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Y es que en el hemisferio norte, pues estamos en pleno verano, en países como México, y sí que también ocurre en muchos otros países, hay unas ondas de calor terribles y muchos cerveceros me han preguntado que cómo pueden hacer sus cervezas a altas temperaturas, cómo pueden mantener su cerveza en buen estado, madurar a altas temperaturas. Así que decidí hacer una charla cervecera que es un formato muy casual que tenemos, no es como nuestras masterclasses que tenemos en tribucervecera.com, que son como más profundas, más completas. Una charla cervecera es un tanto más casual, vamos a hablar de manera general de varios términos, pero yo les prometo que esto va a ser muy nutrido y muy interesante. Así que bienvenidos a la charla cervecera del día de hoy de Haciendo Cerveza en el mismísimo infierno. Bueno, muy bien, pues vamos a hablar de cómo pueden hacer madurar cerveza, si es posible, si les queda bien, cuáles son las implicaciones de hacer cerveza cuando tenemos muy altas temperaturas. Y bueno, vamos a comenzar recordando algunos conceptos básicos. Que son pues las temperaturas a las cuales la levadura puede operar y se puede almacenar, ¿no? Vamos a empezar primero por las temperaturas de conservación de la levadura. Vamos a hablar, pues yo sé que en Latinoamérica la mayoría de ustedes tienen acceso únicamente a levaduras secas. Las levaduras líquidas pudieran tener temperaturas diferentes. Me voy a concentrar más en la parte de las levaduras secas y explicar cómo operan. Las levaduras líquidas, la verdad es que son mucho más delicadas, pero la levadura seca generalmente la debes de almacenar a temperatura fresca, alrededor de 24 grados centígrados. Si esa levadura la vas a conservar por más de 6 meses, convendría conservarla a una temperatura menor. Pensemos a 15 grados centígrados. Sin embargo, para periodos cortos de tiempo de 7 días, podemos omitir estas reglas. O sea, eso quiere decir que la podemos almacenar a prácticamente cualquier temperatura, a temperatura ambiente, incluso a temperaturas pues un tanto altas. Por eso es que la levadura seca es fácil de comercializar y de comercializar en América Latina, porque pues tú la puedes enviar por paquetería y como los tiempos de paquetería no suelen exceder los 7 días, pues a la temperatura ambiente a la que va, la levadura se va a degradar, pero de manera mínima, no afectando su rendimiento cuando la vayamos a utilizar. Ahora, la mayoría de las levaduras ale pueden fermentar en rangos que van desde los 15 grados centígrados a ya muy altas temperaturas, digamos los 26 grados centígrados. Realmente una ale pudiera fermentar todavía a 30, aunque ya va a presentar bastantes signos de estrés, pero va a ser una cerveza que yo pensaría que no es bebible en lo absoluto. Entonces, de hecho, ya 25, 26 es muy alto y esto aplicaría solamente para ciertas levaduras, para ciertas cepas y ciertos tipos de levaduras. Estoy pensando quizá en Weizen, levaduras para hacer estas cervezas de trigo que pueden exhibir muchos fenoles y ésteres, para levaduras quizás Saison, ¿no? Podríamos llegar a estas temperaturas tan altas, pero la verdad es que en
la gran generalidad de las cervezas, vamos a ver las fermentaciones que tienen que estar entre 17 y 23 grados centígrados. Algo que es bien importante que tengamos en cuenta y que consideremos es que una diferencia de tan solo 1 grado centígrado en la fermentación, sobre todo en las primeras 48 horas, sí cambia el perfil de la cerveza. La fermentación va a producir una serie de subproductos que tienen que ver con pues diversas variables del ambiente, entre ellas pues por supuesto la temperatura, la cantidad de oxígeno, la densidad del mosto, la misma cepa de levadura, la presión atmosférica inclusive y demás cuestiones y variables físico-químicas, digamos, de la dinámica del sistema físico que se está dando en esa producción de cerveza, incluso la forma propia del fermentador, las corrientes de convección que se dan, o sea, la presión hidrostática del tanque, o sea, muchas variables influyen en el desarrollo de los subproductos de la cerveza. Entonces, pero la temperatura es un factor clave y determinante, y diferencias de 1 grado centígrado van a hacer que la cerveza tenga un perfil distinto. Entonces no es lo mismo que yo fermente a 17 grados centígrados a que yo fermente a 19 grados centígrados. El perfil de la cerveza, los subproductos que se van a desarrollar definitivamente son diferentes y le va a dar una sensación distinta a la cerveza. No necesariamente es mejor o peor dependiendo de la temperatura, sino simplemente es distinto, y por eso es que pues debemos de entender y conocer, y sobre todo al principio cuando manejamos un cierto estilo de cerveza, una receta en específico y una cepa de levadura en específico, pues a lo mejor hacer pruebas para ver cuál es el perfil que más nos satisface, ¿no? Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, vamos a ver algunas gráficas donde les voy a, pues de cierta manera, ilustrar esto. Las lagers pues pueden fermentar entre 7 y temperaturas también de él, digamos entre 7 y 26. Sin embargo, pues generalmente las lagers se van a limitar a fermentar entre 8 y 13 grados centígrados. Aunque bueno, tenemos cervezas híbridas como las Kolsch, por ejemplo, donde yo utilizo una levadura lager, pero fermenta a temperaturas de 17 grados, 16 grados. Son temperaturas como de ale, ¿no? También pudiera ser. Realmente es que las lager más bien pueden tener su metabolismo activo desde temperaturas muy bajas hasta temperaturas similares a las de la ale. Muy bien. Ahora, la levadura, recordemos, la levadura es la que hace pues la fermentación, que quiere decir que puede metabolizar los azúcares que se pueden encontrar en el mosto. Puede fermentar una serie de azúcares, algunos de ellos van a estar siempre de manera natural en el mosto, como la maltosa, la glucosa, la maltotriosa, pero tenemos otros azúcares que también pueden fermentar y que pueden ser agregadas de manera exógena o externa al mosto. Pensemos como la fructosa, la sucrosa, que es el azúcar de mesa, y pueden fermentar otros azúcares como la celulosa, la manosa, la galactosa, parcialmente puede fermentar la rafinosa. Ahora, cuando la levadura fermenta o metaboliza estos azúcares, sigue una serie de rutas metabólicas. Hay una ruta que es la que le llamamos la ruta metabólica principal, o la ruta de Embden-Meyerhof-Parnas, por los 3 científicos que describen cuál es el proceso enzimático para poder hacer la glucólisis, ¿no? O la metabolización de estos azúcares, y finalmente producir como subproducto el subproducto principal de la cerveza, que es el etanol y el dióxido de carbono. Entonces, esa sería la ruta metabólica principal. Sin embargo, en el desarrollo de la levadura lleva a cabo varias otras rutas metabólicas que pueden dar lugar a la creación de otros subproductos que van a definir también el carácter de la cerveza. Entonces, la metabolización de los azúcares no nos lleva solamente a generar, por supuesto, alcohol etílico y ya, sino nos lleva a generar pues una serie de rutas metabólicas que me pueden acumular ciertos subproductos, y que dependiendo de qué tanto se desvíe la levadura hacia esas rutas metabólicas, se pueden acumular en mayor o menor grado estos subproductos y afectar el sabor de la cerveza. Muchas veces
la creación de estos subproductos son parte del carácter de la cerveza, pero en otras ocasiones estos subproductos se pueden considerar, como se dice en inglés, off flavors o sabores desviados. Esa es la traducción de off flavors, sabores desviados, sabores negativos, sabores que no queremos que estén ahí y que se consideran un defecto. Y esto puede ser también por el ambiente, por falta de nutrientes, por temperaturas altas y que lleven a que la levadura sufra estrés, que se inhiba pues la ruta metabólica de fermentación y se desvía hacia otras rutas que se sobreesfuerce. Por ejemplo, cuando no tenemos oxígeno en una buena cantidad, la levadura requiere el oxígeno para producir ergoesterol y renovar, digamos, sus paredes celulares y poderse reproducir. Cuando tenemos cantidades bajas de oxígeno, cuando subinoculamos, cuando tenemos una tasa muy baja de inoculación y una densidad alta en el mosto, todo esto nos puede llevar a que la levadura se vaya a la ruta metabólica, por ejemplo, del acetolactato, del alfa-acetolactato, donde produce donde su función es producir valina, un aminoácido, pero esto puede acumular grandes cantidades, por ejemplo, de alfa-acetolactato, que es un precursor del diacetilo. Se pueden generar una serie de ácidos grasos que pueden llegarse a acumular, a permearse al exterior de la célula, acumularse de manera importante en el mosto y exceder el umbral de detección sensorial que tenemos en nuestro paladar, de manera que lo vamos a detectar. Y entonces puede llegar a darnos sabores, por ejemplo, a jabón, la cerveza, ¿no? Y así muchos otros off flavors que se pueden desarrollar. Ahorita les voy a platicar de algunos otros. Entonces, dependiendo realmente de todas estas variables ambientales, se pueden dar varios compuestos, en mayor o menor grado, ésteres, que generalmente los ésteres son compuestos afrutados por ejemplo, algunas cepas de levadura son mayormente productoras de ésteres que otras, por ejemplo, las Saison, pues son muy productoras de ésteres, también producen fenoles que dan estos sabores como especiados, como a clavo, y podemos tener, por ejemplo, en un American Pale Ale podemos fermentar un poquito más caliente y exhibir estos ésteres frutales, pero también hay unos ésteres que ya no son frutales y que ya no son agradables. Pensemos, por ejemplo, tenemos de los ésteres frutales, yo creo que el más famoso éster frutal que tenemos es el acetato de isoamilo, que lo producen varias levaduras, pero por excelencia lo producen las levaduras que se utilizan para fermentar cervezas tipo Weizen, ¿no? Del sur de Alemania, de la zona de Bavaria, estas cervezas que tienen ese característico sabor a plátano, ¿no? A plátano maduro. Entonces el acetato de isoamilo te da ese sabor a plátano maduro, pero hay otros ésteres que tú quieres evitar porque no tienen esos sabores frutales que pudieran ser agradables o estar integrados y bien balanceados, bien incorporados, digamos, en un determinado estilo de cerveza. Pero, por ejemplo, tú no quisieras que tu cerveza tuviera acetato de etilo, que es un éster que sabe como a... Depende de la concentración, es el descriptor de cómo puedes percibir los ésteres. Eso también es importante. Muchos de los subproductos se perciben de manera diferente dependiendo de su concentración y entonces puedes pues, tener un descriptor distinto. Pero digamos que es un sabor tipo químico, típico como a pintura vinílica, como a removedor de pintura, como a pegamento. Incluso yo tuve una cerveza que cuando fue la pandemia se quedó mucho tiempo caliente el fermentador sin control de temperatura y produjo grandes cantidades de diferentes ésteres, entre ellos acetato de etilo, y olía como huele el Resistol 5000, literalmente. Entonces, tú no quieres estos ésteres de sabores y aromas tipo químicos en tu cerveza. De hecho, la gente, si huele o percibe una cerveza que tiene esto, va a tender a rechazarla porque lo asocia con algo químico que no es potable, que no es sano, inclusive. Entonces, es muy importante por eso controlar
la temperatura y controlar muchas otras variables que tenemos. Todo esto lo estudiamos a fondo y a detalle en los cursos que tenemos en tribucervecera.com. Si tú no eres parte de tribucervecera.com, créeme que te estás perdiendo de mucho conocimiento y nada más estás jugando en la cerveza y quizá nunca llegues a hacer de la cerveza un negocio redituable. Yo te invito a que tomes los cursos de tribucervecera.com porque te van a llevar a entender todo lo que requieres entender a fondo y a detalle para hacer grandes y excelentes cervezas, ser un buen cervecero, y también te llevan a entender la parte de negocio para que puedas hacer un negocio redituable de la cerveza, pero te voy a hablar de eso más adelante. Bueno, ahora, la mayoría de las cepas de levadura podrían sobrevivir a temperaturas de 40 grados centígrados o más. Así que si donde tú vives hay 40, 45 grados, como por ejemplo aquí en Mérida, que tienen 40, 45 grados todos los días, puedes hacer cerveza, pero te va a quedar una cerveza que la verdad no es bebible. No, o sea, el que sobreviva a la levadura no quiere decir que podamos fermentar a estas temperaturas. Después de los, dependiendo la cepa de levadura y el estilo de cerveza que estés haciendo, pero después de los 22 grados centígrados, muchas ale te van a exhibir demasiados ésteres, demasiados fenoles. Dependiendo del estilo que hagas, pues a lo mejor podrías fermentar hasta 24, 25, 26 muy forzado, pero después de esto se van a notar símbolos claros de estrés y desarrollo de subproductos de off flavors, de productos desviados que podrán generar mal sabor en la cerveza, que te van a hacer una cerveza que definitivamente no es para nada de calidad. Entonces, no podemos fermentar con una levadura ale normal, tradicional, a temperaturas mayores, en general más allá de los 22 grados. Una Saison, una Weizen, a lo mejor la puedes llevar a 23, 24, hasta 26, ya muy forzada. Una Tripel belga, 26, yo creo que sí la puedes llevar bien. Una Belgian Strong Dark Ale, quizá, o sea, cervezas belgas, cervezas fuertes, cervezas con cepas de levadura que pues sí están como permitidas que produzcan ésteres y fenoles, lo puedes llevar, pero más de eso ya no. Entonces, si tú estás fermentando esa a mayores temperaturas, olvídalo, no vas a poder hacer definitivamente una cerveza de calidad. Y bueno, ¿qué pasa? Vamos a entender un poquito. Cuando la levadura vamos a ver un poquito el ciclo de vida de la levadura, de cuando la inoculas, qué es lo que sucede, cómo se va desarrollando. Cuando tú inoculas la levadura en el mosto, el proceso general de fermentación se puede dividir en varias etapas o fases, todas las cuales forman pues parte del ciclo de vida de la de levadura. Si bien todas estas fases se pueden describir por separado, las transiciones entre cada una son continuas y no deben considerarse partes distintas del ciclo de vida. Y recordemos que la levadura no es un solo ser, sino es una multitud de células. Entonces, van pasando algunas células, mientras unas células o una parte de la población está en una fase, otra parte va evolucionando hacia la siguiente fase y es un proceso como continuo, ¿no? Que no tiene fronteras perfectamente divididas. Esto es algo importante de entender. Además, el tiempo relativo que se pasa en cada fase depende de varios factores, incluidas la composición del mosto, su densidad, el entorno, la cantidad de levadura añadida, les decía yo, la altitud a la cual estamos cocinando sobre el nivel del mar, la presión hidrostática del tanque, etcétera, ¿no? Ahora, la primera fase del ciclo se llama la fase adaptativa o lag phase, ¿no? La fase de retraso, la fase adaptativa, me gusta llamarla así, la fase de adaptación o la fase latente, creo que también le podríamos llamar muy bien. Durante este tiempo, la levadura se adapta al nuevo entorno en el que se encuentra y comenzará a producir enzimas que necesitará para crecer y para metabolizar, hacer la glucólisis de los azúcares presentes en el mosto. La levadura utilizará sus reservas internas de energía, su ergoesterol, para este propósito, ¿no? Va a utilizar esas reservas de glucógenos para poderse empezar a desarrollar, pero en esta fase es después donde va a requerir cantidades importantes de oxígeno. La levadura se va a aclimatar y evaluará precisamente el nivel de oxígeno disuelto, las cantidades generales y relativas de aminoácidos y las cantidades generales y relativas de azúcares
presentes biodisponibles. Algunos de estos aminoácidos, pequeños grupos de aminoácidos llamados péptidos y azúcares, se van a importar a la célula para la división celular. Normalmente este periodo es muy breve, pero si la levadura no está sana como población, este periodo puede ser muy prolongado y en última instancia puede llevar a una fermentación problemática. Por eso es importante inocular levaduras viables y con vitalidad, ¿no? Que estén vivas la población. Basándose en estos factores, la levadura va a pasar al siguiente fase del ciclo de vida, que es la fase de aceleración. Es esa curvita, ahí no está escrito, no está el texto, pero entre la fase adaptativa y la fase de crecimiento exponencial es que es esa fase de aceleración. Entonces, bueno, a esta fase muchas veces se le denomina la fase de low Krausen, ¿no? Recordemos que el Krausen es esta espuma que se forma cuando empieza la fermentación. Y durante este tiempo la levadura comenzará a dividirse por gemación, se empieza a reproducir, ¿no? Se empieza a clonar a sí misma literal, para alcanzar la densidad óptima de la población necesaria para hacer la verdadera fermentación. La tasa de división celular continúa y aumenta durante esta fase. Si se ha añadido una cantidad correcta de levadura saludable y los nutrientes adecuados están presentes y tengo una buena fase de, una buena cantidad de oxígeno disuelto, entonces se empieza a multiplicar la levadura. Durante este tiempo, el oxígeno que queda disuelto en el mosto lo va absorbiendo la levadura para que pues pueda generar precisamente estos esteroles que yo les comentaba o estos ergoesteroles, que son componentes claves pues para precisamente el desarrollo de las paredes celulares de la levadura. Ahora, también se ha propuesto que el TRUB, ¿no? Un poco del residuo que viene del Whirlpool puede proporcionar ácidos grasos insaturados necesarios para la síntesis de esteroles. Además, se ha propuesto que si se ha añadido una cantidad adecuada de levadura, de modo que el crecimiento celular no sea tan importante que se multiplique demasiado, entonces pudiera yo requerir una oxigenación menor. Ahora, si bien esta teoría no es totalmente aceptada, tal vez ciertas otras investigaciones aclaren otras variables que pueden estar involucrados en este fenómeno. Esta síntesis de esteroles es la vía predeterminada utilizada en un mosto. Sin embargo, si el mosto contiene más del 0.4% de glucosa, esta vía no se utilizará y la levadura fermentará la glucosa incluso sin presencia de oxígeno. Este efecto se llama represión de glucosa o efecto Crabtree. Bueno, eso lo platicamos más cuando hablamos en las masterclasses de fermentación, pero digamos que en general siempre es importante tener una buena tasa de inoculación de levadura y una buena tasa de disolución de oxígeno. Durante la fase exponencial, la tasa de crecimiento de la población es constante a la máxima velocidad determinada por la cepa de levadura. ¿Okay? Entonces, en esta fase exponencial, la población va creciendo. Esto es importante porque lo vamos a ver más adelante para ver cómo influye la temperatura en precisamente el mejor rendimiento del crecimiento de la población de la levadura. Esta fase también se le puede conocer como la fase logarítmica, la fase de crecimiento exponencial, la fase logarítmica o la fase de alto Krausen. La levadura se ha adaptado completamente a las condiciones del mosto y el transporte tanto de aminoácidos como de azúcares hacia el interior de las células para el metabolismo es bastante activo. Durante este periodo es que se forman ésteres mediante la esterificación de ácidos grasos por etanol y posiblemente también mediante la esterificación de alcoholes superiores. Los alcoholes superiores, los alcoholes de larga cadena o los alcoholes fusel, como se le llaman, se pueden producir mediante la conversión de aminoácidos en alcoholes superiores a través de procesos de desaminación, descarboxilización
y reducción para minimizar la formación de ésteres y alcoholes de larga cadena, alcoholes superiores, alcoholes fusil. Los cerveceros debemos de asegurarnos que haya una cantidad buena, saludable de nitrógeno libre, ¿no? De FAM por sus siglas en inglés, de Free Amino Nitrogen, ¿no? FAN, Free Amino Nitrogen o aminonitrógeno libre. Que el mosto pues se enfríe a la temperatura adecuada, que se controlen correctamente las temperaturas de fermentación y que se mantengan en el rango óptimo pues para la cepa de levadura. Después tenemos una fase, la otra fase de la curva es la fase de desaceleración o la fase tardía de Krausen, en la cual la tasa de crecimiento de la población disminuye prácticamente gradualmente. En este punto, las cepas de levadura habrán metabolizado la mayoría de los azúcares presentes en el mosto y bueno, eh, se puede realizar, digamos que empieza a entrar la cerveza, el proceso de fermentación en la fase de maduración, donde pues ya la levadura excretó, digamos, pues todos los compuestos y subproductos que generó, ya hay prácticamente muy poca azúcar. Entonces, lo que va a hacer la levadura, mucha de la levadura va a empezar a irse hacia la fase de declive, va a empezar a flocular, pero otras levaduras que quedan activas empiezan a reabsorber compuestos que se producen. El alfa-cetolactato se oxida, se convierte en diacetilo y la levadura empieza a reabsorber el diacetilo y es a lo que le llamamos el reposo o el descanso de diacetilo. Y finalmente llegamos a la fase, al final de la fase estacionaria y a la fase de declive. En la fase estacionaria, pues la cantidad de población se mantiene constante, la espuma, el Krausen comienza a disminuir y entonces la levadura pues va precisamente a flocularse, ¿no? A irse al fondo y la cerveza empieza a clarificarse un tanto, ¿no? Un tanto. Así hasta que, bueno, vamos hacia la fase de declive, donde algunas levaduras mueren, otras pues se van al fondo simplemente floculadas y muy poquitas quedan activas. Bueno, habiendo entendido esto, nosotros con la fermentación y con las variables del ambiente podemos de cierta manera controlar los subproductos en la fermentación. La variable principal que puede mantener restringido la producción de sabores desviados o de off flavors es precisamente el control de la temperatura. Esto nos va a limitar la producción de ésteres, la producción de fenoles, la producción de los alcoholes superiores y del diacetilo. Ahora, los ésteres pueden ser controlados también mediante la elección correcta de la cepa de levadura, la densidad propia del mosto, la aireación, la cantidad de oxígeno disuelto y la temperatura de fermentación. En general, las cepas ale producen niveles más altos, muchos más altos de ésteres que sus contrapartes lager, aunque hay variaciones entre las diferentes cepas de ale. Hay ales que son más limpias y otras producirán pues más ésteres. También las cepas de lager pueden producir ésteres si se fermentan a muy altas temperaturas, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo en cervezas híbridas. La densidad del mosto también es un factor aunado a la tasa de inoculación. Si yo tengo un mosto de muy alta gravedad y tengo una tasa de inoculación baja, eso puede causar un cierto estrés en la población y generar una mayor cantidad de ésteres, ¿no? Y bueno, definitivamente la temperatura juega un papel importante, preponderante en la producción de ésteres y se puede observar un aumento importante, se puede multiplicar la producción de ésteres cuando llevamos la temperatura de fermentación unos grados más altos. Por ejemplo, se cree
bueno, se sabe de manera general, ¿no? Depende esto, por supuesto, de la cepa, pero por ejemplo, se puede cuadriplicar, ¿no? O sea, multiplicar por 4 la producción de ésteres cuando llevamos la fermentación de 16 grados a 20 grados centígrados. O sea, literalmente por cada grado por cada grado centígrado es un 100% más de ésteres, ¿no? Por 4 grados, pues son 400% más de ésteres la diferencia entre fermentar a 16 grados centígrados a 20 grados centígrados. Entonces, como podemos ver, la temperatura juega un papel fundamental. Ahora, en la parte de los fenoles, estos pueden ser también producidos por ciertas cepas de levadura y por levaduras silvestres. Por lo tanto, tenemos también que seleccionar adecuadamente la cepa de levadura. En algunas cervezas, como son en las cervezas Weizen, es deseado. Y de hecho, por ejemplo, se produce de manera importante un fenol que se llama 4-vinil guayacol, que precisamente da este carácter a clavo de olor, muy típico a clavo, a pimienta que tienen las Weizen, ¿no? Y bueno, se produce en mayor medida también dependiendo de un precursor que puede estar en el mosto, que es el ácido ferúlico. Entonces, de hecho, por ejemplo, podemos hacer ciertos descansos en la maceración para promover una mayor producción de ácido ferúlico y que se produzca eh, más, más 4-vinil guayacol y te dé más sabor a clavo de olor. Esto lo platicamos con Stan Hieronymus, autor del libro Brewing with Wheat, en una masterclass que tenemos en tribucervecera.com. Si tú no estás en Tribu Cervecera, ve todo lo que te estás perdiendo definitivamente. Yo te invito a que te inscribas el día de hoy, pero les voy a hablar de eso también más adelante. Y bueno, luego tenemos los alcoholes Fusel, los alcoholes de larga cadena, los alcoholes superiores, que son de gran importancia e influencia en el sabor y aroma de la cerveza resultante y por ende pues de su calidad sensorial organoléptica. Durante el proceso de producción de fermentación, estos compuestos se generan por las levaduras, como lo habíamos comentado anteriormente, a partir de la síntesis, a partir de la biosíntesis a partir del metabolismo, ¿no? De los aminoácidos, tanto las levaduras como las condiciones de fermentación y la composición del mosto, igual que con las otras variables, puede afectar la producción de alcoholes superiores. Igual que los ésteres, los alcoholes Fusel aumentan con la densidad del mosto y con la temperatura y con una tasa de inoculación baja. Entonces, es importante controlar también la temperatura para mantener la producción de alcoholes superiores de manera correcta y que nuestra cerveza no tenga este perfil a alcohol de baja calidad, que se llega a sentir rasposo, caliente. Y bueno, luego tenemos el diacetilo, que la levadura como tal no produce diacetilo, sino produce su precursor que se va a oxidar y se va a convertir en diacetilo, que es el alfa-cetolactato. Y esto se produce pues mediante la ruta metabólica de la valina que habíamos comentado. Sin embargo, bueno, la ventaja es que la levadura puede reabsorber el diacetilo. No hay manera de neutralizar, de eliminar, de filtrar el diacetilo de una cerveza más que la levadura lo reabsorba a través del proceso de maduración. Pero sí es importante limitar el desarrollo de alfa-cetolactato y sobre todo controlando la temperatura y bueno, también teniendo los nutrientes correctos y necesarios en el mosto y una buena cantidad de oxígeno, que es uno de los nutrientes también esenciales. Ahora, aquí tenemos una gráfica que solamente es de referencia, no es que sea una gráfica exacta, porque esto depende mucho de los estilos de cerveza y de diferentes características de la cerveza. Les voy a decir, en general la cerveza, esto es cómo envejece. Envejece quiere decir cómo se degrada una cerveza dependiendo de sus condiciones de almacenamiento de temperatura y de tiempo, ¿no? De temperatura. En general, las cervezas que tienen productos de las reacciones de Maillard envejecen mejor. Pues, ¿cuáles son las cervezas que tienen productos de las reacciones de Maillard? Pues las cervezas que se hicieron con maltas horneadas o tostadas. Recordemos que las reacciones de Maillard es una reacción química que produce una serie de compuestos cuando se calienta y cuando digamos que se une un aminoácido y un azúcar y se producen compuestos como las piracinas, por ejemplo, y una serie de compuestos
que también desarrollan color. Todo esto pues se da precisamente en las maltas horneadas, ¿no? En las maltas horneadas y en las maltas tostadas. Entonces las cervezas que tengan en su composición, por ejemplo, maltas Munich, maltas caramelo, maltas cristal, pues van a envejecer mejor. Las cervezas oscuras tienden a envejecer mejor. Las cervezas más alcohólicas tienden a envejecer mejor. Ahora, se pueden llegar a formar una serie de compuestos eh, que son compuestos de envejecimiento, pero que curiosamente las cervezas obscuras, que tienden a ser obscuras, saben bien. Esto lo estudiamos muy a detalle en una masterclass de maduración que tenemos también en la plataforma en Tribu Cervecera, así que no me digo, es una clase de 2 horas y media, entonces no me puedo detener a explicar todo el proceso ahorita, pero en general sí quisiera que entendieran que, por ejemplo, cervezas obscuras tienden a desarrollar sabores a frutos negros, a grosella, a higo, a ciruela pasa, a pasas, y le va bien, ¿no? Ahí pueden desarrollar con el tiempo y con incluso altas temperaturas sabores a oporto, o sea, le puede ir bien el envejecimiento a estas cervezas, pero cervezas claras, bajas en alcohol o cervezas lupuladas, donde el lúpulo es un factor importante para el brillo de la cerveza, pues se degradan muy rápidamente con el tiempo y con las altas temperaturas y se pueden llegar a desarrollar sabores a cartón mojado, sabores que se asocian con la oxidación de los compuestos de la cerveza, a orina de gato, por ejemplo, a queso de cabra, ¿no? Una serie de sabores que no son como correctos y adecuados. Y también esto lo promueve, lo potencia la temperatura. Esta gráfica la publica el doctor Charlie Bamford, que es uno de los más grandes investigadores científicos que tiene el mundo, apodado el Papa de la cerveza. Ahorita se los voy a presentar para hacer una pausa en lo que voy poniendo mi aire acondicionado. Les voy a presentar al Papa de la cerveza, el doctor Charlie Bamford, maestro de Tribu Cervecera. Actualmente él es asesor senior de calidad de, pues yo creo que literal lo que podría ser la mejor cervecería en cuanto a instalaciones. A eso me refiero, las instalaciones más tecnológicas, las mejores instalaciones del mundo que puede tener una cervecería, que es Sierra Nevada. Él es el asesor senior de calidad y él nos da una masterclass de calidad en Tribu Cervecera. Por eso yo les invito a Tribu Cervecera. Y esta gráfica es solamente referencia, o sea, pero para ver cómo una cerveza almacenada, por ejemplo, a 30 grados centígrados, se degrada rápidamente y solamente dura unos cuantos días en un estado, digamos, similar al original, ¿no? Sin que se vaya envejeciendo. En cambio, si yo tengo mi cerveza almacenada al refrigerador, puede durar meses, años inclusive. Entonces es muy rápido la curva de envejecimiento con la temperatura. Todo esto nos va llevando a ver que la temperatura es esencial para hacer nuestras cervezas, para que nuestras cervezas se hagan de calidad y para conservarlas correctamente. ¿Sí? Sí se dan cuenta. Entonces, mi conclusión es, si tú no tienes un sistema que te permita controlar la temperatura en la parte de fermentación, simplemente no puedes hacer buenas cervezas. O sea, esto es como el otro día fui a bucear y alguien preguntó, un tanto tontamente, pero bueno, no somos expertos los que íbamos a bucear, íbamos obviamente con instructores expertos, pero pues nosotros éramos simples aficionados y alguien preguntó, bueno, ¿y cómo podría bucear sin un tanque de oxígeno? Pues no puedes, o sea, si quieres meterte abajo el agua y estar un periodo de tiempo largo y estar a una profundidad de 10 metros o más, o sea, obviamente necesitas un tanque de oxígeno, o sea, no hay forma, ¿no? Digo, a lo mejor puedes meter a bucear a pulmón y a lo mejor aguantarás 5 minutos, 10 si estás muy entrenado, pero no puedes más, o sea, necesitas, es parte de la actividad. Ah, bueno, yo quiero que entiendan que para hacer cerveza tenemos que controlar muchas variables y es una cadena de reacciones químicas y de procesos que son muy dependientes el uno del otro y tenemos que controlar muchas variables. Y una de las principales variables que tenemos que controlar durante el proceso de elaboración de cerveza, desde la maceración hasta la fermentación, maduración y después almacenamiento, es la temperatura. La temperatura es clave. Si tú no puedes controlar temperatura, simplemente no puedes hacer buena cerveza. Es como si me dijeras, ¿cómo puedo cocinar sin fuego? Bueno,
tal vez con el sol, sí, con una estufa, pero necesitas calor. ¿Cómo puedo cocinar sin calor? No puedes. O sea, cocinar implica calor. Hacer cerveza, quiero que entiendan esto, hacer cerveza implica controlar la temperatura. Si tú no tienes controles de temperatura para tu proceso en el bloque caliente y luego en el bloque frío, pues el bloque caliente es cuando cocinas, cuando maceras, cuando hierves, y el bloque frío es cuando fermentas, cuando maduras, y luego cuando almacenas, pues no puedes hacer buenas cervezas de calidad y eres simplemente un aficionado. Así que tienes que invertir en tener controles de temperatura. ¿Cómo puedes tener controles de temperatura? Bueno, esto también tenemos una masterclass en el curso profesional de cerveza, donde explicamos cómo, por ejemplo, en fermentadores sencillos plásticos puedes tener un control de temperatura. Básicamente, la idea sí es que puedes construir un tanque de agua helada con un congelador, con un aire acondicionado, ya con un refrigerador, y esa agua helada la vas a circular, por ejemplo, si tienes fermentadores plásticos como el que está en la imagen, a través de mangueras y de un serpentín que introduzcas en tu fermentador, y de esa manera puedes construir un control de temperatura con una bomba sumergible y pues un controlador de temperatura que apague y prenda la bomba, y puedes entonces, esto lo mostramos más a detalle en una masterclass, igual dura, no sé, 2 horas la masterclass. Entonces ahorita solamente les doy la idea, pero sí tienes que construir controles de temperatura para poder hacer buenas cervezas. Lo puedes hacer en fermentadores plásticos, sí, lo puedes hacer con bajo presupuesto, sí, pero tienes que controlar la temperatura, sí o sí, o no. Bueno, vamos a responder esto. No, o sea, no, en teoría no puedes hacer cervezas, fermentar cervezas a altas temperaturas, no puedes madurar cervezas a altas temperaturas y no puedes conservar en buen estado cervezas a altas temperaturas. O sí, bueno, hay una esperanza. Vamos a hacer una breve pausa. Les voy a poner aquí un tráiler, un videito de 2 minutos en lo que voy y prendo mi aire acondicionado del doctor Charlie Bamford, aprovechando que nos mostró él su gráfica y que me dio autorización para ponerla aquí en la clase de Tribu Cervecera, para que lo conozcan. Él es maestro de Tribu Cervecera. Si tú estudias en Tribu Cervecera, vas a tener una clase con él. Den 2 minutos y regresamos. Somos cerveceros. Somos orgullosos miembros de Tribu Cervecera. Most of the flavor of beer you detect by the nose, not by the palate. And so if you drink the beer straight out of the bottle, your nose doesn't dangle in the beer. But if you've got a glass, you get these cathedral windows of foam lacing the side of the beer glass. It's just so hedonically just fantastic. And this vision of beauty is created before your very eyes. And that's why I get so annoyed when people drink beer straight out of the bottle or the can, you know, that's just not civilized. It's got to go into a glass. My name's Charlie Bamforth. I'm the professor of malting and brewing science here at UC Davis. The Pope of Foam, yeah, that's what they call me in Berlin. I think it's probably because we've done all this work on the composition of beer in relation to foam. It's not just sort of mixing a few things in a bucket and drinking this delicious liquid at the end of the day. It all comes together in brewing. And so if they really want to understand how science has been applied to produce a very interesting product and a very enjoyable product when treated in moderation, then brewing is a great vehicle. Opener, pour it with vigor. Delicious, look at it. You can see the proteins and the bitter acids sticking together. Beautiful, artistic symphony. Oh. Así que demos la bienvenida al doctor Charlie Bamford. Doctor Charlie, how are you? It's a pleasure to have you here to share with this community in Tribu Cervecera. It's my pleasure. It's nice to still be involved after 42 years in the industry. So. Yeah. Nobody else has the experience that you have. It's amazing. Yeah, it's a pleasure to have you here. I'm impressed. All right, it's my pleasure. Visit Tribu Cervecera. Bueno, y como dice el doctor Charlie Bamford, visiten Tribu Cervecera e inscríbanse para que puedan tomar clases con él y todas las demás clases. Y bueno, también comentando un poco, la verdad es que, bueno, el doctor Charlie Bamford es uno de mis más grandes maestros, de mis maestros avanzados, de los cuales he aprendido mucho, y he aprendido mucho también de todos sus papers de investigación.
llega un momento en el que te das cuenta de que mucha la teoría de la técnica cervecera, de la tecnología cervecera también ha ido evolucionando muchísimo y se han ido haciendo muchos nuevos descubrimientos. Y si quieres tú estar a la vanguardia y entender a profundidad y a fondo mucho de lo que realmente pasa en la cerveza, pero en realidad, pues hay que leer los papers científicos de los resultados de investigación que se han hecho profundos en laboratorio y te vas a dar cuenta de que había muchos mitos y de cómo se han ido descubriendo nuevas cosas y conectando nuevas cosas para poder hacer mejores cervezas y entender más a profundidad qué pasa. Y todo eso, la verdad es que yo siempre estoy muy al pendiente de los nuevos papers. De hecho, hoy les voy a platicar de uno muy breve, pero, y bueno, este no es nuevo, este ya es un paper antiguito, pero les voy a platicar un poquito porque pues siempre cuando yo veo novedades importantes e interesantes, las traigo a la mesa, a Tribu Cervecera. Por eso es que yo los invito tanto a que si ustedes realmente quieren generar dinero de la cerveza y realmente quieren ser cerveceros, o sea, tienen que estudiar una de las mejores maneras de estudiar es en Tribu Cervecera. No hay otra escuela en el mundo como Tribu Cervecera. Por ese precio van a aprender tanto, van a tener los mejores maestros. Inscríbanse de verdad a Tribu Cervecera. Bueno, no podemos fermentar a altas temperaturas, no podemos madurar a altas temperaturas. O sí, bueno, el hombre Lars Marius Garsol, que también maestro de Tribu Cervecera, recientemente tuvimos una masterclass que de hecho todavía no subimos a la plataforma, solo la transmitimos. Pero Lars Marius Garsol es el descubridor, promotor de unas levaduras. Él nos cuenta toda una historia y tenemos tenemos un curso de levaduras Kveik que yo doy toda una introducción de estas levaduras, unas nuevas levaduras precisamente que Lars en Noruega él llama Kveik o Kveik, ¿no? Kveik sería así como la mejor, Kveik, ¿no? También cuando ustedes vean la masterclass de Lars, van a ver que lo pronuncia como Kveik, como Kveik, ¿no? Kveik es aceptado, es una manera correcta también de pronunciarlo. Si tú dices Kveik te van a entender, así que yo siempre digo Kveik o Kveik o Bike, pero Kveik me gusta decirlo. Y Lars descubre en Noruega unas levaduras que se comportan diferente y descubre que en el campo, en el verano, en Noruega, la gente está haciendo cerveza con temperaturas de más de 35 grados, incluso llegando a 40 grados centígrados, y las cervezas saben bien, saben estupendo, no tienen alcoholes superiores, no tienen ésteres, o por lo menos no en cantidades importantes, a veces sí, pero cantidades moderadas, correctas de ésteres, bien balanceadas, son fenólicas negativas, o sea, no producen fenoles, o sea, son cervezas que se hacen a muy altas temperaturas y que saben muy bien. Entonces, él infiere que es un nuevo tipo de levadura y bueno, otras personas, Richard Priest de Canadá se involucra y descubren que es otro tipo de levadura, son en realidad Saccharomyces cerevisiae, pero es otro tipo y tienen otra evolución y otras características, otros genes prendidos que le permite tener esta termoresistencia o esta termofiliación a las levaduras Kveik y que entonces puedes hacer grandes cervezas a altas temperaturas. Y aquí viene el truco de cómo hacer cervezas en el infierno. Podríamos usar Kveik. Lars es quien las descubre, trabaja con Richard Priest. Tenemos nuestra masterclass en Tribu Cervecera con Lars Marius Garsol. Ahí van a encontrar los mejores alumnos. Déjenme que mismo Lars les recomiende visitar Tribu Cervecera. Besök Tribu Cervecera. Y en noruego, ¿no? ¿Qué tal? En noruego nos recomienda visitar Tribu Cervecera. Entonces, creo que con levaduras Kveik, con las cuales, pues la verdad, ahorita no puedo mencionarles todas las características. Tenemos una masterclass de 3 horas, más la masterclass de Lars, que dura también 1 hora y fracción, donde se explica a fondo las levaduras Kveik. Pero creo que con la levadura Kveik tendríamos la respuesta. Y entonces les voy a dar aquí algunos tips. Hay varias cepas de levaduras Kveik que se han aislado de las levaduras que tiene la gente en el campo, las levaduras que utilizan, que así han ido pasando generación por generación.
y se han descubierto una serie de cepas, porque varias de estas levaduras en realidad a veces son una sola cepa, pero a veces son diferentes cepas y se han aislado las cepas de manera individual, de manera que se han rescatado cepas que pues de manera natural nadie había estado usando y que tienen características muy interesantes y sorprendentes, como una cepa que a mí en especial me gusta mucho, que es Lutra. Les voy a hablar un poquito de pues dos de las cepas más famosas, o tres, que sería Boss, Hornindal y Lutra, pero en especial de Boss y de Lutra. Y vamos a entender a qué temperaturas pueden fermentar. Perdón. Y bueno, algo interesante es, les quiero dar 5 tips que siempre que usen levaduras Kuwait tienen que tener en cuenta. Esto es fundamental. Las levaduras Kuwait son muy voraces. Perdón, son voraces, requieren mostos de alta densidad, requieren mostos con muchos nutrientes. Entonces, si ustedes van a hacer cervezas con levadura Kuwait a altas temperaturas me refiero, ahorita vamos a hablar bien de las temperaturas, pero una Kuwait la pueden fermentar a 22, a 25 grados, a 30, a 35 grados, a 40 grados, a 42 grados centígrados y pueden tener muy buenas cervezas, ¿ok? Hay que bueno, aquí lo vamos a ver, es el último punto, pero hay que, el penúltimo punto, vamos a experimentar un poquito con las temperaturas de fermentación en Kuwait hasta encontrar la temperatura que a nosotros nos guste. Ahora, con Kuwait pasa lo contrario que con la Sail. A lo mejor con la Sail pues tienes que regular mucho la temperatura, con Kuwait también, pero la tienes que regular si quieres dar justo con el mejor perfil, pero la tienes que regular hacia arriba, hacia temperaturas más calientes. Ahora, la verdad es que yo he hecho pues muchas pruebas con Kuwait y Kuwait te permite hacer cervezas en caliente, ¿sí? A temperaturas ambientes si tú vives en un clima cálido, ¿no? Pero entonces yo, a pesar de lo que vamos a hablar ahorita, me voy a adelantar a decirles que con Kuwait podrían hacer cervezas a su temperatura ambiente y sin tener que preocuparse tanto. Sin embargo, vamos a ver lo óptimo y vamos a sacar unas conclusiones, ¿no? Entonces, empecemos. Entonces, primero que les quiero decir, cuando hagan cervezas con Kuwait, intenten tener mostos con una densidad buena. A lo mejor no un mosto como tal de muy alta gravedad, de 1.080, 1.01, no, pero sí por lo menos llegar a 1.060. O sea, mostos de buena gravedad. Agreguen nutriente de levadura, agreguen mucho oxígeno, ¿ok? Fíjense bien en las especificaciones e intenten tener la temperatura correcta para el perfil adecuado y experimentar les va a ayudar mucho. Hoy vamos a hablar de experimentar e intenten sí tener fermentaciones estables en cuanto a la temperatura, tampoco que oscile tanto, principalmente las primeras 36 horas de fermentación, porque Kuwait es muy rápida, suelen ser más rápidas, suelen ser más rápidas que la Sail y a mayor temperatura suelen ser más rápidas. ¿A qué temperatura podemos fermentar con Kuwait? Bueno, miren, aquí ha habido muchas discusiones, aunque ya hay muchas investigaciones en torno a Kuwait y a mí me parecen unas levaduras fantásticas y extraordinarias, porque pues son levaduras ale que han conservado esa característica de tener termoresistencia que quizá como nos lo platica Lars, quizá las ale que utilizamos para hacer cerveza perdieron esa capacidad después de estarlas inoculando en frío. Entonces, pero las Kuwait tienen esta capacidad de fermentar a muy altas temperaturas. Entonces, durante la pandemia, cuando iba a empezar la pandemia, perdón, ya estábamos en la pandemia, me encontré yo con este tweet donde alguien le preguntaba sobre la comparación entre la velocidad y las temperaturas de las ale tradicionales contra Kuwait. Y Lars dice que sí hay datos, pero que no han sido publicados, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿las Kuwait son termotolerantes o termofílicas? ¿No? Termotolerante significa, es importante entender esto, que las Kuwait podrían tolerar temperaturas elevadas, entre 35 y 40 grados, pensemos, pero su temperatura ideal para desarrollarse es como las tradicionales, como 20 grados centígrados. Y termofílicas quiere decir que les gusta la temperatura alta, entonces que realmente óptimamente se desarrollan a temperaturas altas, entre
35 y 40 grados. Bueno, sucede ser que hay un paper de investigación, uno de los primeros papers de investigación pues uno de los primeros estudios de investigación que dan como resultado precisamente el paper. El paper es como el resumen, ¿no? del estudio que hizo precisamente Richard Price. Lars Marius Garzol escribe sus conclusiones y sus descubrimientos en un blog. Hay que entender que Lars es programador. Él era ingeniero de software y era un cervecero casero que de hecho le apasiona más como la parte científica de las levaduras que realmente hacer cerveza. Él considera que no es bueno para el proceso, pero él publica, y yo creo que él tiene unos toques definitivamente de reportero, y él publica todos sus descubrimientos y todo lo que él encuentra en los campos en Noruega sobre estos tipos de cerveza e infiere que hay diferentes cepas, pero él no tiene la manera de saberlo, no tiene esa formación. Entonces, Richard Price, que él está en Canadá y que él tiene un laboratorio de secuencias genómicas que tiene esta habilidad, se interesa mucho y le pide unas muestras a Lars y hacen todo un estudio que conducen principalmente Richard Price y otras personas que participan, que las pueden ver ahí en pantalla, junto con, por supuesto, con Lars Marius Garzol, y crean este primer estudio que dice, bueno, las levaduras tradicionales noruegas, Kubaik, es un grupo genéticamente distinto o domesticado de la Saccharomyces cerevisiae. Entonces, en este paper, bueno, es que está muy interesante, pueden buscarlo como Richard Price 2018 o Richard Price Kubaik, pues se habla de cómo son un grupo aparte estas levaduras, pero son Saccharomyces cerevisiae en realidad, pero no concluye a detalle las temperaturas óptimas de fermentación. Entonces, bueno, Dimitri Kitz, que es un investigador de la Universidad de Viena, condujo unos interesantes experimentos y les quiero compartir un poco sobre los experimentos de Dimitri que podemos tener aquí. Él trabaja con 3 cepas de levadura, ¿no? Es con las que hace principalmente sus experimentos. Con la Alemán Boss ya trabaja pues con la versión comercial de Kubaik, ¿no? Del alemán. Recordemos, o si no saben, pero esto lo pueden ver en las masterclasses de Tribu Cervecera, que Lars Marius Garzol va con un cervecero precisamente en la región de Voss, Noruega, que es Sigmund, y Sigmund es el que le abre las puertas de su casa y le enseña cómo hace la cerveza y le da la levadura que él ha conservado, pues que viene de generaciones anteriores, y esta es la cepa que le llaman Voss porque pues, es de la región de Voss en Noruega, y es una sola cepa. Y después Lars va recolectando diferentes cepas. De hecho, Lars ha taxonomizado, categorizado más de 100 cepas diferentes de levadura. Por ejemplo, también tenemos Hornindal, de la región de Hornindal, y de ahí se han aislado otras cepas que se han encontrado en diferentes lugares de Noruega, como por ejemplo Lutra. Lutra no es una cepa que se haya encontrado pura, sino se encontró como en mezcla con otras cepas y se aisló en laboratorio. Entonces, Dimitri trabaja con la Alemán Boss, con Hornindal y Lutra de laboratorios Omega, que Omega es, digo, solamente así como un paréntesis, Omega es un laboratorio de levadura fantástico porque también tiene levaduras modificadas genéticamente y levaduras que pueden explotar al máximo los tioles provenientes del lúpulo. Si tú no sabes qué son los tioles, pues tienes que tomar las masterclasses en Tribu Cervecera y vuelvo, inscríbete a Tribu Cervecera porque si no, pues estás como a ciegas en un mundo donde la que es profundo, que es difícil, que es competido, que es potencial para hacer negocio, pero pues sí necesitas capacitarte. Entonces no vas a aprender así a manejar los tioles y entender todo, pues nomás viendo ahí videitos de YouTube o en Facebook preguntando en un comentario. O sea, necesitas tomar estas clases que son fuertes y profundas. Esto es una charla, esto no es una masterclass. Las masterclasses son más profundas, más en serio, más armadas. Por eso yo te invito a que te inscribas a Tribu Cervecera. Te voy a invitar más adelante nuevamente. Entonces, Dimitri trabaja en Viena con Voss, con Hornindal y con Lutra. Ahorita les voy a hablar básicamente de Voss y de Lutra rápidamente,
tenemos ya poco tiempo. Entonces, él lo que hace es varios lotes de cerveza para fermentar, por ejemplo, con la Alemán Boss a 22 grados, a 30 grados, a 34 grados centígrados, a 37 y a 40 grados centígrados, ¿no? Y hace una cerveza general, así como una cerveza sencilla que tiene malta pilsner, un poquito de malta Viena y un toquecito de Múnich, prácticamente nada, ¿no? Pero para que fuera una cerveza que tuviera cierta robustez, y utiliza lúpulo Hallertau, ¿no? Básicamente macera a 65 grados durante una hora, hace mash off a 78 grados y básicamente es una cerveza regular, normal, sencilla, como un tipo pale ale, ¿no? Sería como una pale ale muy general, pero para poder exhibir las notas de la levadura a diferentes temperaturas de fermentación. Y aquí está la parte interesante que él descubre. No sé si usted, bueno, les voy a explicar. Del lado izquierdo tenemos la gravedad, ¿no? Tenemos la gravedad, no se alcanza a ver ahí en la diapositiva. El eje de las Y's de la gráfica del lado izquierdo es gravedad y el eje de las X es el tiempo, que ahí sí se alcanza a ver, tiempo en horas. Entonces es gravedad contra tiempo y viene en cada color, pues la temperatura a la cual se fermentó esta cerveza con la Alemán Boss. Entonces la gráfica en rojo es a 22, la gráfica en verde es a 30 grados, en azul a 30 grados, la B de verde es a 34, la en azul marino 37 y la naranjita a 40, ¿no? A lo mejor no se ve tanto en la gráfica, pero bueno, a mayor gravedad o a mayor consumo de la gravedad, pues una fermentación más rápida. La gráfica de la derecha nos aclara un poquito más. La gráfica de la derecha es la tasa de evolución del CO2 o la producción de CO2 que se mide en moles por minuto, ¿no? Y eso se le llama CER, ¿no? CER, que significa CO2 Evolution Rate in moles por minuto, ¿no? O sea, es la producción de CO2. Ahora, a mayor producción de CO2, pues una fermentación más rápida, ¿ok? Entonces, lo que podemos ver es que Boss fermentado a 22 grados y a 30 grados, pues es lo más lento, siendo por supuesto 22 grados lo más lento. Entonces, también se observa que, por ejemplo, a 37 grados tenemos como, en la producción de CO2, tenemos como la producción óptima. Esto quiere decir que a 37 grados la levadura se comportó mucho más rápido y terminó mucho antes, ¿no? Entonces es como una temperatura como ideal a 37 grados. Esto lo vamos a entender un poquito aquí. Aquí estamos graficando los puntos máximos de gravedad por minuto, cómo va descendiendo la gravedad, o sea, cómo la levadura va consumiendo el azúcar. Entonces, al ir consumiendo el azúcar, pues va disminuyendo la gravedad, ¿no? Entonces, son los puntos por minuto de cómo va cayendo la gravedad y cómo se maximiza la producción de CO2, ¿no? Contra el tiempo para terminar, pues, la fermentación a 22 grados, a 30, 34, 37 y 40 grados, ¿ok? Entonces, aquí podemos concluir que el máximo consumo de azúcar, ¿no? Por minuto se da, y la máxima producción de CO2 se da a 37 grados, lo cual pues corresponde con la levadura o el lote de cerveza que fermentó más rápido, precisamente a 37 grados, ¿no? Ahora, podemos ver que la actividad empieza a bajar a los 40 grados. Esto muestra claramente símbolos de que Kubalik Boss se empieza a estresar y que empieza a inhibir su desarrollo o su crecimiento a los 40 grados centígrados, ¿ok? Y que la actividad a 40 grados centígrados es más o menos equivalente a la actividad a 34 grados centígrados. Esto es curioso. O sea, 34
tiene una actividad un poco más lenta, a 37 sube y a 40 vuelve a decaer, ¿ok? Sin embargo, bueno, otra aclaración antes de que les dé la conclusión importante es que si ustedes se ven, pues la fermentación más lenta es a 22 grados centígrados, que una ale sería su temperatura ideal, una ale regular, pero en el caso de la Cubaic Boss a 22 grados es muy lenta y toma 70 horas para acabar. De hecho, si nosotros elevamos la temperatura de 22 a 30 grados centígrados, podemos ahorrarnos 20 horas de fermentación simplemente con llevar la temperatura a 30 grados. Ahora, ¿cuáles serían las conclusiones en la fisiología? Esta parte es importante, ahorita lo vamos a ver. Bueno, de acuerdo a la fisiología, cómo se comporta, en el caso de la Cubaic Boss, podríamos decir que la temperatura óptima de fermentación es entre 37 y 38 grados. A 40 grados centígrados vemos cierta inhibición en el desarrollo, en el crecimiento de la levadura y símbolos de estrés, ¿sí? Ahora, ahí va la conclusión importante y algo que todavía no tenemos la información, pero se los voy a comentar. Esto no quiere decir que no queramos fermentar a 40 grados. Ojo, sí a 40 grados se comporta menos óptima la levadura, se crece, digamos que es más lenta, crece más lento, fermenta más lento, muestra símbolos de estrés, pero ¿cuál es la característica más importante en una cerveza? No, las cervezas no las hacemos por su máximo rendimiento en la fermentación. Las cervezas las hacemos, la cerveza es un producto que vamos a disfrutar con nuestros órganos, que nos va a dar una experiencia. Entonces es un producto que tenemos que optimizar en la parte organoléptica sensorial. Entonces, bueno, se hizo un panel para probar las características organolépticas sensoriales y esta información es oro puro, porque fíjense, a 22 grados centígrados, la cerveza resultante fue muy ligeramente frutal, con un aroma a malta perceptivo, con cierta acidez proveniente de la levadura, con un notable sabor un tanto alcohólico. La parte de acidez que llegó a dar la levadura es, de hecho, dominante, ¿no? Se sentía. Y es una cerveza, pues, que de cierta manera podría considerarse a lo mejor una pseudo pilsner, que es de cierta manera limpia. No era realmente totalmente neutral, tenía bajo cuerpo, baja sensación en boca y digamos que no les gustó tanto, no se sentía tan brillante. A 30 grados, la cerveza desarrolló sabores más pronunciados, digamos de ligeros a medios, en la parte frutal, por ésteres y de sabor. La acidez todavía estaba ahí, pero estaba mucho más balanceada, mejor integrada con las notas frutales. La malta se siente a través de la cerveza, pero se siente todavía un tanto neutral, aunque bueno, es una cerveza un poquito más balanceada. Es una mejor cerveza que la que se fermentó a 30 grados, perdón, a 22 grados. La de 30 sabe mejor que la de 22. Ahora, Boss se desempeña a 34 grados, mucho mejor, da sabores cítricos, medios, aromas con la malta, que están mejor integrados con la parte de los ésteres, por así decir, quizá, a lo mejor, ¿cómo podríamos denominarlos? Sí, más integrados, más balanceados, más redondos, quizá a 37. El alcohol y la parte ácida son menos perceptibles que las cervezas que se fermentaron a menores temperaturas, quizá porque pues, los ésteres y la parte cítrica sobresale un poquito más sobre los demás sabores. Esta cerveza ya no sabe neutral como tal, como una pseudolager, como falta de cuerpo, como más plana, simple. No, esta cerveza ya se siente con un mejor y mayor carácter.
Ahora, fíjense lo que pasa a 40 grados. Las notas cítricas y a cáscara de naranja se vuelven muy fuertes, muy presentes. La parte ácida es prácticamente imperceptible, pero se desarrollan ciertas notas como a manzana, pero manzana roja, un tanto frutales, agradables. El cuerpo y la sensación en boca está mucho más desarrolladas. Esta cerveza sabe realmente increíble, las notas cítricas son muy fuertes, muy potentes en realidad, pero le van bien, y al panel que la probó le gustó bastante esa cerveza, considerando la cerveza con las mejores características organolépticas sensoriales más desarrolladas, como mejor, la mejor cerveza. Entonces, eso nos enseña que aunque a lo mejor 37 grados es una temperatura óptima para el rendimiento de la levadura, 40 pudiera desarrollar mejores notas de sabor, pues para esta cerveza en específico. Yo creo que también tiene que ver con la receta, pero veamos cómo al fermentar caliente se desarrolla mucho mejor. Entonces creo que Kuwait Boss podría ser una muy buena respuesta para hacer una cerveza. Luego tenemos Lutra. Les voy a platicar de Lutra. A mí Lutra es una levadura que me vuela la cabeza, me gusta mucho. Lutra es una cepa de levadura extraordinariamente limpia, se comporta muy bien y se ha estado utilizando muchísimo para hacer cervezas que se llaman pseudo lagers, ¿sí? A mis alumnos de Tribu Cervecera les dio un nombre muy especial y hemos hablado mucho de estas cervezas pseudo lagers o tipo lagers. Tenemos unas masterclasses de las cuales hablamos con Lutra, que de verdad los vuelvo a invitar a Tribu Cervecera para que disfruten de este contenido, aprendan, crezcan y puedan profundizar y desarrollarse. Pero bueno, a mí Lutra me encanta porque te permite hacer cervezas muy limpias. Y de hecho, bueno, hay toda una controversia sobre las cervezas que se están haciendo con Lutra porque pueden tener el perfil de una lager, pero fermentando a altas temperaturas. Ahora, Dimitri conduce unos experimentos con Lutra, hace prácticamente la misma cerveza y la fermenta a 8 diferentes temperaturas que van desde los 20 grados centígrados hasta los 42. De hecho, ahí lo tenemos. Son 20, 25, 28, 30, 33.5, 37, 40 y 42 grados centígrados. Y bueno, la gráfica que estamos en pantalla, vemos cómo estamos graficando la caída de la gravedad específica contra el tiempo. Es la velocidad, digamos, de fermentación de Lutra. Entonces, vemos que tenemos en 20 grados centígrados a 30 grados centígrados, luego en 33.5, tenemos todos los rangos de temperatura que yo les comenté. Y lo pongo aquí en una tabla, creo que es más entendible. A 20 grados centígrados tardó 100 horas en fermentar, en atenuarse la cerveza. A 25 grados 74, a 28 59, a 30 48. Fíjense cómo para llevando la temperatura de 20 a 30 grados fermentó en la mitad de tiempo. O sea, esto es sensacional. Por supuesto, Kuwait es un tipo de levadura pues que se cuece aparte, por así decir, que se manejan aparte de la cel. O sea, esto es otro mundo. Fíjense cómo se reduce a la mitad. A 33.5 se conserva el tiempo y a 37 grados sube. Esto es algo muy curioso. A 37 sube, pero a 40 vuelve a disminuir. Se vuelve muy rápido, muy rápida a 40 grados centígrados, ¿no? Esto es en la velocidad. Y a 42, bueno, se multiplica bastante el tiempo. Por supuesto, los tiempos más largos de fermentación se dieron a las temperaturas más bajas, a 20 grados. Y bueno, podríamos decir que quizá tiene un rendimiento óptimo a 37, pero digamos que subió bastante el tiempo. Esto es algo curioso. Entonces, básicamente podemos ver que después de 33.5 se empiezan a desarrollar símbolos de estrés. Sin embargo, como vimos,
pues esto no necesariamente quiere decir que no queramos fermentar a estas temperaturas. Miren, vamos a ver esta otra gráfica. Este es el efecto de la temperatura en la actividad máxima de fermentación. Esto no es durante todo el tiempo, sino esto precisamente muestra a diferentes temperaturas de fermentación cuál era el mejor rendimiento de la levadura. Y vemos que el mejor rendimiento pues se daba alrededor de 33, entre 33 y 34, ¿no? 33.5. Después, a 37 grados empieza a bajar precisamente ese rendimiento. Pero veamos la siguiente gráfica, que a mí se me hace muy importante. Esta es la atenuación contra las temperaturas. Entonces podemos ver que a partir de 28 grados, 30 grados, 33.5 y 37 grados, tenemos como los mejores efectos en la atenuación. Y cuando la temperatura brinca de 37 a 40 grados, bueno, pudiera ser que tengamos una temperatura, una velocidad mayor. Recordemos, miren, vamos a recordar, a 37 grados tarda bastante y a 40 tarda muy poquito. Pero fíjense, eso va con un precio, porque a 40 tenemos como un 5% de decremento en la atenuación. O sea, atenúa mucho menos. Entonces, de aquí, bueno, pues podemos sacar ciertas conclusiones. Entonces, podemos ver que en realidad 40 grados no sería la temperatura óptima. Yo creo que la temperatura óptima, fíjense, de todas estas gráficas, pues es a 33.5, ¿no? O sea, alrededor entre 33.5, a lo mejor un poquito más. Ahora, tenemos otra gráfica donde pues se midieron, es un panel sensorial y se calificó del 0 al 5, cómo sabía la cerveza a diferentes temperaturas. Entonces, a temperaturas de 20 grados, la cerveza tenía un toque muy ligero con una nota de ésteres frutales. Tenía buen cuerpo, tenía una sensación en boca buena, acentuada, muy dirigida hacia la malta, y a 20 grados la cerveza resultante era muy potable, muy bebible, ¿no? Era una buena cerveza, ¿no? Bueno, ahora, a temperaturas más altas no se esperan ésteres. Esto es algo sorprendente, pero así es como se comporta Lutra. Lutra se pensaría uno que a temperaturas más altas pudiera producir más ésteres, porque eso es lo que hacen las levaduras generalmente, pero Lutra no, sino al contrario. En vez de incrementarse los ésteres, al parecer disminuyen. Y bueno, se siente una cerveza bastante limpia, ¿no? De hecho, a 28 grados se siente una cerveza muy neutral, que parece realmente una cerveza suave, una cerveza lager, ¿no? Y de aquí es que con Kubik, fermentando pues por lo menos sí arriba de 28 grados, se pueden hacer cervezas que les podríamos llamar pseudo lagers. Entonces, esto es importante, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí en general las condiciones. Al parecer, el rendimiento óptimo de fermentación para Lutra, por lo menos la cepa que comercializa Omega Yeast, este laboratorio, se encuentra alrededor de entre 33, 34, quizá 35 grados, pero Dimitri pues no lo probó a esta temperatura. Yo creo que 35 grados es una gran temperatura para fermentar con Lutra. A temperaturas de 37 o superiores se inhibe un tanto el desarrollo de la fermentación. Fermenta y atenúa de manera relativamente robusta entre 40 y 42, a diferencia de otras cepas. Aquí la compara con la Erdal, que se ve severamente restringida ya a esas temperaturas. Lutra puede fermentar hasta 40, 42, pero digamos que al parecer a 35 grados es como una muy buena temperatura, porque a 37 empieza a decaer. Y bueno, al parecer a temperaturas ya más altas de 35, yéndose hacia 37, hacia 40, entonces no da como los mejores sabores. La conclusión es que pues entre 28 y 35, de hecho
puede ser una muy buena velocidad a 28 con respecto al sabor, pero entre 28 y 35 se puede fermentar muy bien Lutra. ¿Qué nos dice, antes de pasar a esto, qué nos dice todo esto? Bueno, nos dice, número uno, que sí podemos hacer cervezas a temperaturas altas utilizando Kubike, cepas como Voss, como Hornet Dahl, como Lutra. Tenemos que experimentar un tanto. Aquí yo les di como lineamientos muy interesantes de un muy buen estudio que hizo Dimitri en Viena, por lo menos para estas dos cepas. Hay más estudios que ha hecho también con Hornidal, solamente que no los estoy incluyendo yo en esta charla. Es una plática somera, breve, general, solamente para darles una idea, pero lo que yo podría decir es que sí es importante entender estas temperaturas, y lo otro es que podemos ver que sí hay rangos y que, pues como todas las cervezas, o sea, podemos adaptar como a nuestras condiciones. Por ejemplo, hay gente que cocina a nivel del mar, hay gente que cocina, no sé, ciudades altas como Bogotá, como la Ciudad de México, y los perfiles de cerveza van a ser diferentes, pero también eso quizá le da un toque especial a tu cerveza. Entonces, yo lo que les sugiero, mi conclusión sería, si hace mucho calor ahorita, que hay como una onda de calor, por lo menos en el hemisferio norte, no sé, en el hemisferio sur, díganmelo en los comentarios cómo están todos los que están al sur del Ecuador, pero díganme, pero bueno, si hay una onda de calor, puedes cocinar grandes cervezas con Kubike sin tener que preocuparte extremo por el control de temperatura. Mi conclusión sería, pues cocina tu temperatura ambiente usando Kubike, intenta utilizar una cepa, experimenta y ve cómo te quedan las cervezas. Mi segunda conclusión es, si te quieres profesionalizar, sí maneja controles de temperatura. No es que todas las cervezas las vayas a hacer con Kubike. Yo creo que en algún momento tienes que usar ale, pero creo que con Kubike puedes hacer grandes experimentos, y ahorita que hace calor, yo me pondría a hacer cervezas con Kubike. Yo uso mucho Lutra, hago cervezas pseudo lager aquí en mi casa con Lutra, de hecho son las que hago. Tengo un barrilito, de ahí me las sirvo y me la he pasado haciendo y bueno, las hago a la temperatura que hay, ¿no? Que normalmente aquí tenemos como 30 grados centígrados, entonces es una temperatura entre 30 y 33, entonces entre 28 y 33, entonces es como un buen rango para Lutra y bueno, me han quedado sensacionales las cervezas. Mi conclusión sería eso, trabajen con Kubike, experimenten, sigan haciendo cervezas. Ahora les quiero dar un par de anuncios. Estoy transmitiendo todos los días. Si quieren saber por qué, lo platiqué el día lunes. Vayan al canal de Tribu Cervecera. La verdad es que me enfermé muy feo, casi me muero y de ahí nace todo esto. Y quiero seguir fomentando mucho que la gente desarrolle grandes cervezas. Creo que la cerveza hay una oportunidad enorme realmente de construir un negocio redituable. En Tribu Cervecera es una academia extraordinariamente profesional. Ya tenemos mucho camino recorrido. Nuestros alumnos han tenido y tienen grandes resultados y estamos a punto de lanzar dos grandes cursos que yo los quiero invitar. De hecho, mañana vamos a hacer una reunión informativa, es una videoconferencia con nuestros alumnos de Tribu Cervecera. Si tú quieres pertenecer a esto, tienes que inscribirte hoy o vas a tardar mañana temprano para que participes en esta reunión en la noche. Vamos a lanzar un curso que se llama Ventas Brutales. Ya he hablado con él, ya he hablado de él, perdón, ya he hablado de él en anteriores videos. Es un curso que está orientado totalmente a la parte de negocios y a digitalizar tu negocio de cerveza para escalarlo, potenciarlo y hacer sistemas de ventas que puedes correr automáticamente y que pueden estar corriendo una vez que tú tienes pues tus campañas publicitarias y tus sistemas que se llaman del viaje del cliente y que te generan ventas. Una vez que tú los tienes construidos y optimizados, están corriendo en automático y te van a generar ventas. Es todo un curso. Hablamos mucho también porque la cerveza tiene una naturaleza física. Hablamos cómo desarrollar ventas, cómo empezar a crecer en el mundo de la cerveza con baja inversión y de ahí cómo lo podemos escalar a través de sistemas digitales. Es un curso largo. Yo doy estas asesorías físicamente a empresas de varios rubros y de hecho cobro $1,000 por persona, pero estoy buscando un curso, un grupo piloto porque lo quiero hacer ahora digital y yo invité a mis alumnos de Tribu Cervecera que están muy entusiasmados y yo también estoy muy emocionado y vamos a tener este gran curso que se llama Ventas Brutales. Mañana tenemos la primera reunión, que es una reunión informativa. La próxima semana empezamos clases. Si tú quieres pertenecer a Ventas Brutales, no tienes que pagar $1,000 nada.
yo les estoy incluyendo todo en la membresía de Tribu Cervecera. Tribu Cervecera pagas $44 y tienes todos los cursos y todo el material, literal, cientos de masterclasses que hemos desarrollado a lo largo de los últimos 3 años y capacitación de primer nivel que te va a llevar realmente a cumplir tus sueños. No dejes tus sueños tirados a la basura. La vida puede cambiar en cualquier momento. Tú no sabes, la inteligencia artificial te puede reemplazar, pueden pasar muchas cosas. Es hora de que tengas éxito en el mundo de la cerveza. Inscríbete a Tribu Cervecera por un precio ridículo, $44 al mes es nada. Tribu Cervecera es mi misión. Si tú te inscribes, no te inscribes, o sea, $44 más o menos, a nosotros no nos afecta, pero a ti sí te afecta porque vas a obtener mucho y vas a avanzar mucho y vas a formar parte de una comunidad si estás en Tribu Cervecera. Si quieres formar parte del curso de ventas brutales, mañana es nuestra primera reunión. No te quedes fuera, ve ahorita a Tribu Cervecera y te inscribes. Segundo anuncio. Miren, aquí viene un poquito de cómo construimos el sistema en ventas brutales. Segundo anuncio, vamos a volver a lanzar nuestro curso ícono, que es el curso profesional de cerveza. Este curso ha logrado formar grandes cerveceros que hagan cervezas extraordinarias, que desde la primera clase cambies tu perspectiva sobre lo que es el negocio de la cerveza. Desde la primera clase lo vamos a lanzar el 3 de julio. Por eso es que estoy transmitiendo todos los días hasta el 3 de julio, porque después me voy a ocupar el curso profesional. Tengo ya solo como 12 lugares. ¿Por qué? Porque el curso, te invito a que formes parte de la quinta generación del curso profesional. Esta quinta generación va a ser diferente a las 4 anteriores, porque vamos a transmitir 2 clases cada semana durante 4 meses y medio. Son 36 clases las que conforman el curso profesional, pero le hemos agregado 2 sesiones de mentoría por mes para un total de 11 sesiones de mentoría y de algo que se llama accountability. Nos vamos a reunir contigo en videoconferencia 11 veces para contestarte preguntas, ver todas tus dudas, pero sobre todo para nos vamos a reunir con los demás cerveceros, gente que ya tiene cervecerías, que ya tiene mayor experiencia, y vamos a ver cuál es tu estatus cervecero, qué estás haciendo, dónde estás, qué inversión tienes, todo, y te vamos a dar las rutas para que tú puedas ser un cervecero exitoso. No importa, créanme, hay diferentes rutas. No todo el mundo tiene que tener una cervecería y un equipo. Hay rutas de maquila, hay rutas donde tú desarrollas tu marca. Tenemos alumnos que están haciendo esto y que ya están siendo exitosos y que cada vez abarcan más y que cada vez ganan más dinero y que ya han dejado sus trabajos y que están viviendo de esto. Entonces vamos a trabajar con tu situación y te vamos literal a mentorear 1 a 1. Como ustedes saben, no puedo hacer esto con 100 personas. Entonces, esto lo vamos a trabajar en este sistema de mentorías, que es como un tipo mastermind, se llama Círculo de Crecimiento. Son 11 videoconferencias, vamos a hablar 1 a 1 y no puedo estar con 100 personas. Entonces, ya solo me quedan 12 lugares o 11, me están diciendo, no sé. Entonces, inscríbete ahorita a tribucervecera.com y el 3 de julio empezamos. Ahora, hoy hablé con 2 personas que me dijeron, oye, a mí me interesa mucho, pero no sé nada, o sea, estoy en ceros en la cerveza. No te preocupes, en Tribu Cervecera tú te inscribes y hay una sección para principiantes y además hay un curso que se llama Cervefácil, que es para quien no sabe nada, quien está en ceros. Lo haces en un día o en 2 y de ahí te puedes ir a Cervemaster. Cervemaster es un súper curso que te lleva casi de 0 a un nivel intermedio, te enseña a construir tu propio equipo, te enseña a entender, es un curso teórico práctico porque pues se ve cómo estamos haciendo la cerveza, cómo lo aplicas, todo te lleva a tener un muy buen nivel. Entonces te puedes inscribir a Tribu Cervecera, tomar Cervemaster, que aparte de Cervemaster lo vendemos. Ahí tenemos todo un sistema de publicidad para vender Cervemaster. Aquí no lo tienes que comprar, te sale de hecho más barato estar en la membresía que si compraras pues cada cosa, obviamente. Entonces tú entras a Cervemaster, haces Cervemaster y para el 3 de julio créeme que estás preparado para empezar con el curso profesional quinta generación. Esta es una oportunidad. Si tú estás viendo esto, siéntete afortunado de tener esta oportunidad. Los cursos, por ejemplo, yo le he pagado muchos de los maestros que ustedes ven en Tribu Cervecera. Hoy les mencioné a Lars Marius Garzol, al doctor Charlie Bamford. O sea, yo que tengo la oportunidad de estar con ellos, he pagado para ir a verlos cantidades grandes de dinero y el viaje, estadía, o sea, demás. Entonces, ustedes tienen todo esto en Tribu Cervecera por un precio ridículo. Aprovechenlo. Es hora de que sean cerveceros exitosos. Vale la pena. Tú
te lo mereces, hazlo por ti, vas a formar parte de una gran comunidad. Entonces los invito a que se inscriban ahorita a Tribu Cervecera. Nosotros vamos a hacer su guía, su GPS para que alcancen el éxito. Algo importante es que todo Tribu Cervecera tiene garantía de satisfacción total. Si no te gusta, te devolvemos tu dinero y les voy a dar una garantía todavía mayor del curso profesional. Si no amas el curso profesional y no aprendes no mucho, si tú no aprendes demasiado y te sacude la cabeza, o sea, no que te guste, no que yo no quiero que me digas, estuvo chido, no, o sea, que digas, puta, o sea, esto es increíble, wow, me transformó, me cambió. Si tú no dices eso, yo te devuelvo tu dinero, todo lo que pagaste, al doble. Así, esa es la garantía de satisfacción. O sea, no tienes nada que perder, solamente que no quieras crecer, que no quieras desarrollarte, que quieras ahí seguir así. O sea, no, toma acción, créeme, ¿no? El 3 de julio comienza el curso profesional. Hablamos de elaboración, de marca. Vamos a tener ventas brutales, que vemos la parte de ventas y ventas digitales. Y hablamos también de mentalidad. Miren, el curso también la verdad es que lo vendemos. El curso profesional vale $450. Tú no tienes que pagar eso. O sea, pagas $44 y estás en Tribu Cervecera y te incluye mucho más cosas, ¿vale? Los invitamos a que sean socios fundadores de Tribu Cervecera, que es que te incluye todo, solo pagando $44 al mes. Inscríbanse ahorita en Tribu Cervecera y eso es todo por hoy. Yo los veo mañana. Mañana voy a hacer una transmisión muy chiquita, seguramente una sesión de preguntas y respuestas. Estoy transmitiendo todos los días de aquí al 3 de julio. Ustedes pueden ver todos los videos anteriores en el canal de Tribu Cervecera de YouTube. Mañana voy a hacer una transmisión chiquita porque después me voy a reunir físicamente con los alumnos que estén inscritos en Tribu Cervecera para hablar del curso de ventas brutales. Vamos a hacer como un pequeño círculo de crecimiento. Va a estar bien bonito, bien interesante. Forma parte. Así que hoy es miércoles 21 de junio, mañana jueves 22 de junio nos vemos en eso. Si por alguna razón estás viendo esto después del 22 de junio, no te preocupes, todavía te puedes inscribir. Inscríbete y forma parte, nunca es tarde. ¿Ok? Nunca es tarde. Ingresa a tribucervecera.com y vas a gozar de todos los beneficios. Si tienes dudas, cuando ingresas a Tribu Cervecera te llega también mi WhatsApp es más, les voy a dejar así rápido. A ver, no me deja. A ver, vamos a escribirlo aquí. Vamos a tomar una diapositiva. Les escribo mi WhatsApp. Si tienen dudas, les voy a dar mi WhatsApp personal. Si están en otro país, teclean +52, que es el código de México. Ahí está. Echen un WhatsApp. Es mi WhatsApp mío personal. Si no es el de Tribu Cervecera, es el mío. Si tienen dudas sobre el curso, sobre la plataforma, sobre qué onda, escríbanme. No quiero que se queden fuera. De verdad, inscríbanse ahorita a Tribu Cervecera. Y bueno, cerveceros, eso es todo. Yo les mando un gran y fuerte abrazo y nos vemos pronto en las clases de Tribu Cervecera. Nos vemos y nos vemos mañana. Bye.